Y es interesante que este reconocimiento no es producto de la nada, porque hay muchas personas que nos gusta quizás el reconocimiento, pero a veces no estamos disponibles para pagar el precio de lo que significa llegar a ese nivel o a esa posición. Por lo tanto, menciono, es interesante que este reconocimiento no es producto de la nada, sino que más bien de los efectos producidos por creerle a Dios. Por los efectos producidos por creerle a Dios. Creer a lo que Dios nos dice, ¿sabe lo que hace? Va a producir fe. Cada vez que nosotros le creemos a Dios, lo que va a generarse en nuestro interior, lo que se va a generar en nuestra vida es fe. Y la fe no es un don humano, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios, producto de lo que Él habla, de lo que Él dice. Porque cuando hablamos con relación a Dios, la fe o la confianza se sujeta única y exclusivamente a su verdad. La fe y la confianza en Él se sujeta a su verdad. Esto quiere decir a lo que Él nos dice, a lo que Él nos menciona. La Escritura ya lo mencionaba y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él nos indica, nos produce una capacidad auditiva espiritual que permite que nosotros recibamos fe. No es simplemente una convicción mental humana, sino que tiene una connotación de orden espiritual que abarca todo lo que nosotros somos. Impacta nuestra mente, impacta nuestro corazón, impacta lo que vemos. Porque nuestra fe va más allá de lo que podemos ver. Porque la Biblia así lo determina. Y la fe produce algo en nosotros importantísimo. Porque empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque debemos creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Abraham en este ámbito es reconocido como el padre de los creyentes. O sea, de aquellos que someten su confianza en Dios. En el tiempo del ministerio público de Jesús, los judíos se apropiaron de dicha posición. Y solo por ser parte del fruto sanguíneo de lo que Abraham creyó. Si bien es cierto, Jesús reconoce aquello en esas personas. Porque Él lo clarifica y lo profundiza en el capítulo 8 de Juan, del verso 31 al 59. Pero por tiempo solamente me voy a remitir a un verso, al verso 37. Y el verso 37 dice, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, Dios les dice. Jesús reconoce que ellos sanguíneamente venían de la promesa que Dios había establecido a Abraham. Pero Él les recrimina y les dice, aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. El diálogo que ahí se establece es claro. Él les dice, ¿saben qué? Ustedes finalmente con esa actitud no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, son hijos del enemigo. Él les habla que si creían en Él iban a ser verdaderamente libres. Ellos le dicen, pero ¿cómo vamos a ser libres? Somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús establece este elemento, que lo que faltaba en ellos era tener el mensaje, ¿en dónde? En su corazón. Por eso Jesús les dijo en el verso 31, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Y Él les dice, si se mantienen fieles
a mis enseñanzas. O sea, hay una tremenda importancia que es obedecer a Dios, ser fieles a su enseñanza, recibir su palabra, vivir de acuerdo a la palabra es muy importante. Él les dice a la gente que creyó: ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta hora? Hemos sido hechos libres del pecado, libres de las consecuencias del pecado. Hemos sido rescatados por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, quiero que se quede con esto. Mantenerse fieles es la clave. Amén. Y para ello debemos tener ¿qué cosa? Confianza. Debemos tener fe en Dios. Para mantenernos fieles necesitamos tener confianza, o sea, tener fe en Dios. Dicho esto, el libro de los Hebreos, básicamente acerca de este hombre llamado Abraham, nos hace un resumen sumamente interesante de los procesos que él vivió y cuál era el elemento vital en cada uno de esos procesos. Inmediatamente, Hebreos en el capítulo 11, en el verso 8 nos dice que fue por la fe. ¿Fue por medio de qué cosa? Por la fe. Que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. El primer elemento importante que Abraham tuvo que experimentar, ¿cierto? No fue la honra, no fue el reconocimiento público, no fue el renombre. Lo primero que tuvo que experimentar fue vivenciar la fe en medio del proceso. En medio del proceso. Y el primer paso fue obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y te irás a la tierra que yo te daré. La Biblia es clara, fue por la fe que Abraham obedeció. No fue por otro elemento, no fue por su ambición, no fue porque estaba aburrido de donde vivía, porque a veces las motivaciones que tenemos para ciertas cosas no son las apropiadas en Dios. Pero en Dios nos muestra que la fe, el creerle a Dios, lo llevó a obedecerle a Él, incluso cuando ni siquiera sabía a dónde debía ir. Amén. Lo segundo, el verso 9 dice que incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, fíjese esto, vivió allí por fe. Primer punto, salió de la tierra donde estaba por la fe, por obediencia. Ahora lo vemos viviendo en ese lugar y vive allí, ¿por qué cosa? Por la fe. Dice la Escritura esto que es muy importante. Pues era como un extranjero que vive en carpas. No tenía una posición. Estaba en un lugar que en ese momento no era de su propiedad legalmente hablando. Simplemente había sido prometido por Dios. Pero tuvo que experimentar lo que experimenta un extranjero cuando llega a un lugar que no es suyo. No sé si me explico. Tuvo que vivir aquello. Tuvo que resistir. Lo que tuvo que vivir, lo vivió y lo resistió. Y escuche, una vez más, fue por la fe. Fue por la fe. ¿Cuántas cosas nosotros resistimos en nuestra vida cotidiana por la fe? ¿Cuántas cosas estamos dispuestos a enfrentar por causa de obedecerle a Dios? Muchas veces nuestros egos, muchas veces lo que a nosotros nos gusta, lo que queremos, es primario
a lo que Dios nos ha indicado, a lo cual debemos conducirlo. Entonces dice, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Es enfático en esto señalar qué tenía que ver Isaac y Jacob en ese momento en el relato. Estaba hablando de que la vida de Abraham no fue simplemente algo pequeño, porque nos encantan los problemas cortos, ¿o no? Nos encanta estar un ratito incómodo, pero cuando estamos incómodos de forma prolongada, comienza a aparecer en nosotros las cosas, ¿o no? Comienza a aparecer nuestro temperamento, comienza a aparecer nuestra inquietud, comenzamos a frustrarnos, comenzamos ahí a sentirnos quizás algunos fracasados por no lograr lo que teníamos en mente. Pero la Biblia, al decirnos este relato, nos estaba diciendo que esta condición se traspasó incluso a Isaac y a Jacob. Pero fíjese en algo importante. Fue por la fe que Abraham vivió esa experiencia. O sea, lo que lo ayudó a resistir fue ¿qué cosa? La fe. Hermanos, la fe es necesaria. La fe es vital en el proceso de la vida en que nosotros estamos. No importa cuál es tu situación, puede ser muy distinta del uno al otro, pero lo que estás pasando, lo que te hace sentir como un extranjero cuando muestra esa sensación de inseguridad, ¿cierto? Que se produce cuando le creemos a Dios, cuando confiamos en Él, la fe te ayudará a vivir. ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar a vivir? Bendito sea el nombre de Jesús. Y créelo algo, Dios no nos trajo para tener una mala vida. Él vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Pero tenemos que aprender a vivir por fe. ¿Vamos bien? Fíjese ahora el verso 10. ¿Por qué razón Abraham experimenta esto? El verso 10 es categórico. Porque él dice que Abraham esperaba con confianza. ¿Esperaba cómo? Esperaba con confianza, con fe. Una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Cuando en tu vida Dios no está en la ecuación, créelo, vas a sucumbir frente a la desesperación. Cuando Dios no está en tu ecuación, el diagnóstico va a destruir todo lo que tú piensas. La situación laboral, el emprendimiento, la problemática familiar, la vivencia personal, lo que estés experimentando va a tener una connotación de desesperación. Pero cuando tú crees, no solamente creer en Dios, sino cuando tú le crees a Él, le crees a lo que Él dicho, créelo, hay algo que está diseñado, hay algo que está construido, aunque no lo puedas ver, está diseñado y construido por Dios. Y si es Dios el arquitecto y el constructor, quiero decirte que es de carácter eterno. Amén. Es de carácter eterno. Entonces, primer punto, fue por la fe que obedeció salir sin saber dónde iba. Segundo punto, resistió vivir como extranjero. Y no voy a hacer el relato de todo lo que vivió, porque usted sabe muy bien que en un momento se pasó por hermana de su esposa y todo lo que vivió, por la fe resistió ese proceso difícil. Por la fe resistió los problemas que estaba teniendo. Pero el verso 11 dice que por la fe también hasta Sara pudo tener un hijo. Wow. Hasta Sara pudo tener un hijo. Qué interesante es sentirse llamado por Dios.
Qué maravilloso es sentir que Dios te incluye en un plan y te lo presenta y te lo muestra, y más encima en el proceso para alcanzar ese plan está contigo y te apoya para alcanzarlo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Pero Abraham necesitaba algo que pudiese aún más saciar completamente su corazón y su fe en Dios. Y es ahí donde aparece lo que él mismo en un momento le dice al Señor: Señor, estoy agradecido de que me hayas llamado. Estoy parafraseando para acortar un poco el mensaje. Estoy agradecido de que hayas pensado en mí, me hayas invitado a este gran proyecto. Estoy agradecido que en todo este proceso tú me bendigas, porque Abraham fue bendecido, ¿cierto? Tanto así que su sobrino Lot se apartó de él por la multitud de bendición que tenía. Pero Dios, aun cuando Lot eligió desde lo visible y Abraham simplemente le creyó a Dios, Dios lo bendijo aún más a Abraham. Pero llega un momento y le dice: Señor, pero todo esto que tengo, ¿quién lo va a heredar? ¿Va a ser ese siervo que tengo? Porque hasta este momento no tengo un hijo. Y la Biblia dice que por la fe Dios hizo un verdadero milagro en la vida de Sara. No de otra, sino que de Sara, una mujer que dice, pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Pese a todo eso, la Biblia dice que incluso ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Primera lección: cuando tú tienes fe, créelo, vas a irradiar a todo tu entorno de esa fe. Amén. Vas a promover esa fe. Van a tener sus batallas como cualquiera, pero va a llegar el momento que esa fe se va a traspasar, como también ocurrió en Sara. Verso 12. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar, dice la Escritura. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios le había prometido. ¿Se da cuenta de esto? Creyeron aún cuando murieron. O sea, murieron creyendo. Gloria al nombre de Jesús. O sea, no perdieron la fe. Amén. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, dice la Escritura. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Y es obvio, dice el verso 14, que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Y el 15, si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Y el verso 16 dice: sin embargo, buscaban un lugar mejor. ¿Buscaban qué cosa? Una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. ¡Wow! Yo no me podría avergonzar de Dios, pero Él se podría avergonzar de mí, ¿o no? Claro que sí. Y Dios, la Escritura dice que Dios no se avergonzó de ellos, de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora, les mostré este relato bíblico y quise ser bien enfático que es palabra del Señor, para que nos diéramos cuenta de estos detalles. Los tres detalles que dijimos. Primero, ¿cierto? Por la fe obedeció salir. Segundo, por la fe vivió este proceso y pudo superar este proceso. Y por la fe obtuvo la promesa de trascender, de tener un hijo en este ámbito. Todo esto que es realmente inspirador en cuanto a tener confianza en Dios, es realmente maravilloso. Pero aún faltaba un capítulo
tremendamente importante para Abraham. Y ese capítulo es uno de los capítulos que a nosotros tampoco nos gusta. Nos gusta ser llamados por Dios. Nos gusta que Él nos acompañe en los procesos. Y tercero, nos fascina en que Dios cumpla su promesa con nosotros. Pero ahora venía un capítulo diferente. ¿Saben qué? La fe debía ser probada. Qué maravilloso eso. La fe probada. Es ahí donde viene el texto que tomamos al inicio en Génesis capítulo 22. En donde dice la Escritura que tiempo después Dios probó la fe de Abraham. ¿Dios probó qué cosa? Abraham. Imagínate por un momento, Claudio, Rodolfo, María, José, Esteban, Felipe, Jorge, ¿cómo te llames? Tú que nos ves por internet, Dios te llama. Lo llamó Dios. No fue cualquiera, fue Dios. Y Abraham ante ese llamado ahora dice, sí, respondió él, aquí estoy. Es bueno decirle, ¿quieres participar? Sí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Haz esto, Señor, yo quiero esto otro, pero hey, ahora el llamado es distinto. Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar tu fe. Dios va a probar mi fe. Y el medio que Dios, o el elemento que Dios escoge para probar la fe de Abraham, no era cualquier cosa. Era su hijo, el único que tenía. Cambiémosle el nombre. Era su promesa. Era su promesa. Pedimos a Dios múltiples cosas, pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar lo que Él nos ha dado. Toma tu hijo, le dice en el verso 2. Tu único hijo. Yo creo que el texto sagrado tiene mucha relevancia. Y cuando le habló, yo creo que Abraham quedó helado. Porque el texto hace mención, sí, a Isaac. Hace énfasis directo. Yo creo que Abraham en ese momento debe haber pensado, mi hijo. No puede ser. Sí, dice Dios, a Isaac, a quien tanto amas. Y le dice, y vete a la tierra de Moriah. Y aquí viene la parte más dura. Y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ya solamente la solicitud de Dios era difícil. Pero aún con lo que estaba diciendo Dios, Dios en esa orden también le entregaba indicaciones que debía obedecer. ¿Cuántas veces Dios te ha dado indicaciones que no estás dispuesto a obedecer? Vivimos en una generación que acomoda a la palabra, que acomoda el evangelio a su preferencia. Esto sí, esto no. Esto sí, Señor, y esto no. Y no te das cuenta que Dios está probando tu fe.
Está probando si realmente le crees. Porque, insisto, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Abraham no solo creía en Dios, sino que también le creía a Él lo que Él decía. Su hijo, el hijo de la promesa de Dios, debía ser puesto en sacrificio. Esto nos lleva a pensar que a todos nos gusta ver los resultados de la fe. Pero cuando Dios nos pide que sacrifiquemos lo que hemos recibido, ¿dudamos o nos negamos? Pedimos un buen trabajo, Señor, dame un buen trabajo. Y cuando Dios te pide dar o ser generoso, no, Señor, ahora es mío esto. Estoy hablando de un tema muy simple en comparación con lo que aquí se está mencionando. Pero en las pequeñas cosas nosotros demostramos lo que realmente está en nuestro corazón, lo que está en nuestra vida. Y ¿sabe? Dios nos pide que sacrifiquemos lo que hemos recibido. Y cuando eso ocurre, dudamos o nos negamos a hacerlo. ¿Y sabe por qué es vital esto? Porque Dios quería dejar en claro un principio importante para Abraham. Abraham, yo no soy como los dioses de los amorreos. Yo no soy como los dioses de los caldeos. Es más, yo no soy como los dioses que adoraban en Ur, de donde tú provenías. Dios no es una figura o un ídolo que yo puedo manipular a mi antojo. Él es el Dios verdadero. Y lo que ocurre es que este proceso que nos pide que sacrifiquemos lo que hemos recibido, y cuando dudamos nos negamos, es el principio de la idolatría, que es poner nuestro amor, nuestra esperanza, nuestra confianza en algo distinto que a Dios. Cuando algo ocupa el lugar que a Dios le pertenece. La prueba de nuestra fe va a mostrar efectivamente quién es nuestro Dios. En lo que Dios ha hecho por sobre lo que Dios es la consigna que muchas personas tienen de fe. Si Dios hace esto, yo le creo. Si tú respondes de esta manera, voy a creer en ti. Como si Dios nos necesitara en algo. Amigo, amiga, Dios no nos necesita en nada. Él lo puede hacer todo. Pero Él te amó tanto que te consideró en su plan. Yo sé que aquí hay muchas hermanas, pero los que jugamos a la pelota y nos invitaban a jugar, y especialmente cuando éramos más chicos, siempre dejaban al último a los más chicos, ¿no? Y cuando no caíamos, mira, al cambio entras. Qué triste era ese momento cuando no nos consideraban. ¿Porque éramos chicos o porque éramos malos? Pero no sentirse considerado es un dolor tan grande. Pero fíjese, el Rey del Universo te ha considerado para su equipo. Él no te necesita para nada, pero Él te da el honor de que participes y disfrutes con Él su gloria. Disfrutes con Él su bendición y puedas honrarle a Él como Él se lo merece. Bendito sea el nombre de Jesús. Insisto, cuando nos fijamos más en lo que Dios ha hecho por sobre lo que Él es, estamos a las puertas de la idolatría. Por eso es que hay gente que le pide a Dios trabajo y el trabajo se transforma en un ídolo.
Le piden un vehículo, después el vehículo es un ídolo. Le piden estudios, el estudio es el ídolo. Le piden esto, salud incluso, y la salud se transforma después en un ídolo. Le piden un talento, lo que sea. ¿Sabes qué? Nadie puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Porque por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. Por Él existimos. Por Él es todas las cosas para nosotros. Pero Abraham tiene que enfrentar ese momento. Tiene que enfrentar esa situación difícil, compleja. Yo hoy lo que quiero que quede plantado en tu corazón y en tu vida en medio del proceso de prueba de la fe que estás teniendo. Quiero decirte que lo único que puede ayudarte en medio de ese proceso, ¿sabes lo que es? Es la fe. Es la fe. Es la fe lo único que te puede mantener en pie en medio del proceso de prueba. Fíjese que lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 17. La Escritura nos menciona ahora este momento, este instante tan complejo. Es como le decía a Claudio el otro día, cierro o no cierro el domingo, me está yendo bien. Hazlo por fe, no lo hagas por otra cosa. Hazlo por fe, Dios va a multiplicar tus ventas en todos los otros horarios. Pero cuando no hay fe, dudamos y estamos siempre ahí batallando, luchando. Es que cuando le pones fe, Dios hace el resto. Amén. Y el verso 17 nos dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Lo único que te va a ayudar, amigo y amiga, en medio del proceso de la prueba es la fe misma. No es otra cosa. No te distraigas en el consejo de las multitudes. No te distancies en lo que diga la tendencia. No te distraigas en lo que pueda opinar el resto. Ríndete a la fe en Dios. Ríndete a la fe en Dios. Y Abraham lo ofreció por fe cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, escuche esto. ¿Quién había recibido las promesas de quién? Hey, entiéndelo. Quien nos ha provisto de todas las cosas ha sido Dios. Amén. Entonces Abraham está reconociendo que todo lo que había tenido hasta ese momento lo había recibido ¿de quién? De Dios. ¿Cómo dudar de alguien que me ha hecho tan bien? No, parece que no lo escucharon. ¿Cómo voy a dudar de Dios que me ha hecho tan bien? ¿Cómo voy a desconfiar de Dios en medio de la prueba si es lo único que vino a hacer a mi vida es cambiar mi lamento en baile? ¿Cómo voy a dudar de Dios en medio de la dificultad si Él vino a mi vida para salvarme, rescatarme y perdonarme? Yo creo que Él vino para cambiar mi vida completa. Por lo tanto, no puedo olvidar de quién viene esta promesa. Es Dios. Y por esa razón, que es lo que dice la Biblia, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Fue simplemente por la fe en que Abraham estuvo dispuesto. Él dispuso su corazón a obedecer. Porque obedecer no es algo así espontáneo. Hay que disponer nuestro corazón a obedecer a Dios. No me escucharon, ¿cierto? Si alguien lo escucha, créalo y diga un así sea, o sea, un amén. Para obedecer a Dios, primero hay que disponer nuestro corazón. Amén. Hay que disponernos a nuestro corazón. Si usted viene a la iglesia a escuchar el mensaje como cualquier mensaje y no entiende que es palabra de Dios,
usted no viene con un corazón dispuesto a que Dios te hable, te ilumine, te guíe. Puede ser quien sea que esté aquí adelante. Pero lo que sí, cuando yo creo a Dios, Dios es capaz de usar cuervos para alimentarlos. Entonces no es ni siquiera del que está delante, sino que es la fe en Dios que me va a orientar y guiar de la manera correcta. Entonces, había recibido la promesa, estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. El verso 18, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. O sea, el cumplimiento cabal de lo que yo te prometí va a ser por medio de Isaac. Incluso sabiendo eso, él prefirió obedecer a Dios. Y eso es interesante también, porque mientras más información tenemos, más dudas tenemos de algunas decisiones que tomaron, ¿no? No, es que está muy difícil el mercado en este minuto para invertir. No, es que se dice que esto, otro. Cuando aumentamos el nivel de información, a veces nos ayuda en contra, ¿o no? Como que nos baja el ánimo. Nos falta el buen amigo que nos dice, ¿y has pensado en esto? Y ese ya solo con el has pensado, nos mataron las ganas a veces, ¿no? De hacerlo. Puede que tenga razón en lo que está diciendo. Pero ya el hecho solamente de oírlo bajo esos parámetros muchas veces nos baja el ánimo. Dios le había dicho las promesas completas y Dios le había dicho que por Isaac. Y aun cuando Abraham sabía esa verdad, el verso 19 nos dice algo interesante. Y ya final para esto. Abraham llegó a la conclusión, porque Abraham no se quedó ahí, él pensó, él reflexionó, él meditó. Yo creo que en ese momento se dio vueltas en la cabeza. Y el libro de Hebreos se encarga en decirnos que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, fíjese en esto, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Si algo nos sale con los parámetros, Dios nos puede dar mucho más de lo que nos dio antes. Amén. Si Isaac moría, Dios había dicho algo. Por Isaac vas a tener... si Dios dijo que por Isaac, Dios es capaz de resucitar a Isaac. Si es necesario, dijo. Dígame que bajo ese planteamiento, Abraham por eso fue confiado. Porque sabía que aunque su hijo iba a ser sacrificado, Dios lo podía levantar con tal de cumplir su palabra. Porque Dios no miente. Dios cumple sus promesas. Que pónelo en tu mente, en tu corazón. No sé por el proceso que estás pasando, pero créelo, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Si pensabas que esta es, no, la fórmula de Dios es mucho más profunda. Dios cumple sus promesas. Porque Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham se podría decir que recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, porque Dios mismo lo salvó de la muerte. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu promesa? Dios te ha entregado una promesa y si te la ha pedido, ¿por qué dudas de Él? Si Él te dice, sírveme, hónrame, entrega tu tiempo a Él, ¿no crees que Dios va a bendecir, como lo dijimos el domingo pasado? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Dígalo conmigo, todo lo demás. No por ambición, no por un deseo desenfrenado, no. Porque Dios quiere que vivamos bien en medio del proceso.
Porque Él me ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Pero debemos estar dispuestos al sacrificio. Termino con esto en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Pedro dice lo siguiente: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Estamos expectantes de lo que Dios tiene para nosotros. Cuando despertamos en la mañana no decimos, un día más, no. Cambia el chip de tu mente y de tu corazón. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Se viene una buena semana. Si tu semana anterior fue pésima, cambia tu mente y velo con expectación. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora vivimos con gran expectación. Porque tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Qué significa? Lo que Dios promete no pasa de moda. Lo que Dios promete se cumple. Se va a cumplir. Alguien que diga, se va a cumplir. Se va a cumplir. Porque si Él lo dijo, yo a Él le creo. Y dice la Biblia que no puede cambiar ni deteriorarse. Verso 5. Por la fe que tienen. Diga conmigo, por la fe que tengo. A ver, dígalo conmigo, por la fe. Por la fe que tengo. Dilo en el nombre de Jesús. Por la fe que tengo. Dilo con fe, por la fe que tengo. Dios los protege con su poder. Alguien tiene que creer a la palabra de Dios. Por la fe que tengo, Dios nos protege con su poder. Con su poder. Hasta que reciban esta salvación. No está hablando de la salvación relacional con Dios. Está hablando de ese momento glorioso y maravilloso en que estos cuerpos sean transformados y ya no habrá más llanto ni dolor, sino que eternidad en Él. Y dice la salvación, para que reciban esta salvación. Escuche esto, la cual está lista. No sé si se dan cuenta, la cual está lista. Está lista. Alégrate. Está lista. No es un mito. No es una idea. En Dios está lista. Está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Está lista, pero un día todos lo van a ver. Ahora está preparado para recibir esta palabra. ¿Amén? ¿Hay alguien que está preparado para recibir esta palabra? Verso 6. Así que alégrense de verdad. Alégrate de verdad, Timoteo. Alégrate de verdad, Jaime. Alégrate de verdad. Alégrense de verdad. Porque les espera una alegría inmensa. Les espera una alegría inmensa. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La prueba es breve. La prueba es breve. Créelo. El proceso que está viviendo es breve frente a la grandeza de la promesa de Dios. Por eso alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Saben por qué? Porque el verso 7
nos dice que esto es necesario para que no perdamos lo que hemos recibido de Dios. Dios no quiere que pierdas lo recibido. La prueba es necesaria para que no pierdas lo que Dios te ha dado. Verso 7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Dios es tan bueno que no quiere que inviertas tu tiempo por algo que no existe. Dios es tan bueno que no quiere que inviertas tu tiempo en algo que no va a ocurrir, en algo que no va a suceder. Terrible sería seguir esto para que al final del camino perdiéramos todo lo que Él tiene prometido para nosotros. Él quiere que nuestra fe sea auténtica, porque la fe nos lleva a responder el llamado. La fe nos sostiene mientras vivimos el proceso. Y la fe es la que va a permitir la corona de la recepción de lo prometido. Por lo tanto, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada. De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Escuche esto: aunque la fe de ustedes es mucho más precioso que el mismo oro. ¿En qué nivel de valoración está tu fe? Si tú la cambias por un plato de lentejas, wow, ya tienes el ejemplo de Esaú. Si tu fe la cambias por tus amigos, ya tienes los resultados que vas a querer. Si tu fe es tan livianita que es porque tú no lo estás valorando, pero fíjese, Pedro dice, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, cuando es quemado, resiste y se quema todo lo impuro. Tu fe es más resistente que todos los procesos difíciles que pueda estar pasando. Es más preciosa que el mismo oro. Entonces, diga conmigo, mi fe. El texto dice su fe, hablando Pedro, pero ahora digamos mi fe. Al permanecer firme en tantas pruebas, me traerá alabanza, me traerá gloria, me traerá honra en el día de Jesucristo, cuando sea revelado a todo el mundo. Gloria. Termino con el verso 8. Ustedes aman a Jesucristo, dice. Ustedes aman estamos aquí porque amamos a Jesucristo. Tú tocas un instrumento porque amas a Jesucristo. Tú dejaste tu negocio porque amas a Jesucristo. Dejaste tu casa porque amas. Estamos aquí porque amamos a Jesucristo. Hicimos el esfuerzo por estar y llegar porque amamos a Jesucristo. Y eso a pesar de que nunca le hemos visto. Lo está escribiendo Pedro. Un hombre que vio a Jesucristo con sus ojos. Pero Él nos dice a nosotros, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. Y se gozan con alegría gloriosa e indescriptible. No hay mayor gozo que confiar en Jesús. No hay mejor vida que confiar en Jesús. Pasamos los mismos problemas que pasas tú ahí en tu casa que nos estás viendo. Enfrentamos diagnósticos tan terribles como los que tú tienes ahí muchas veces. O las situaciones difíciles en el matrimonio, con los hijos o en el trabajo. Pero quiero decirte que lo que marca la diferencia, lo que un día la Nati dijo con respecto a su compañero de trabajo, que vivía las mismas experiencias en el trabajo, pero dijo, pero ¿por qué su rostro siempre está alegre? ¿Por qué su rostro siempre tiene optimismo? ¿Sabes qué? No permitamos que nada amargue nuestro rostro. No permitamos que el problema y la dificultad amarguen tu semblante. No permita, porque el gozo
gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque la confianza en Él es la que nos alegra aún en medio de la tormenta. La prueba no es un castigo de Dios. La prueba no busca que salga lo peor de ti. La prueba busca que salga a relucir lo que eres. Eres un hijo de la promesa. Eres una hija de la promesa. Eres un hijo y una hija de Dios. Por lo tanto, ¿estás dispuesto a sacrificar tu promesa con tal de que Dios la purifique? Con tal de que no pierdas la esperanza en Él. Valora al Dios de la promesa por sobre lo que puedes obtener de Él. Nunca podemos parar nuestra adoración. Si hemos decidido darle estas horas de culto a Dios, nada puede detener tu alabanza. Nada puede acallar tu voz. Nada puede acallar que tus manos se levanten reconociendo la magnitud del Dios al cual honramos. Porque aunque esté en valles de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Le voy a decir como cantábamos antes: te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Aun cuando esté pasando la tormenta, aun cuando el fuego quiera quemar en sacrificio lo que Dios te ha dado, créelo, si Él lo prometió, permanecerás y será bendecido. Él te dará más de lo que imaginas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está tu corazón puesto en Dios? ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe, hermana? Tu fe marcará la diferencia. Porque la fe dada por Dios es la que marcará la diferencia. Quiero decirle que cada vez que venimos al altar de Dios, a este lugar, y pasamos con fe, no importa quién diga lo que diga. Cuando yo me arrodillo, no lo hago simplemente como un acto para que alguien lo vea. Cuando yo me rindo a sus pies, le estoy reconociendo que por Él son todas las cosas. Y sin Él no hay nada. ¿Cuántos creen que por Él son todas las cosas? Y sin Él no hay nada. ¿No crees que es tiempo de que nos volvamos a Él y nos rindamos a Él como Él se lo merece? ¿Alguien me quiere acompañar aquí en el altar? Vengamos aquí al altar de Dios. Y dile, Señor.